¿Qué tal, colegas? Público en general, mi nombre es Eric Ángel Villatoro, soy ingeniero eléctrico egresado en el Instituto Tecnológico de Chetumal. Actualmente laboro en una empresa que se dedica a la instalación de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, aquí en Monterrey, Nuevo León. El tema a exponer, pues es a lo que yo me dedico, a sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Para ir dándonos una idea de qué es un sistema fotovoltaico, les explicaré en general qué es un sistema y cómo es que funciona, ¿va? Eh, por último, les mostraré un trabajo que apenas hemos terminado, que apenas terminamos. Es un trabajo de una instalación comercial. Y bueno, el concepto nos dice que un sistema fotovoltaico es la agrupación y trabajo en conjunto de ciertos componentes eléctricos para lograr la transformación de la energía solar en energía eléctrica utilizable. A esta transformación de la energía solar en energía eléctrica se le conoce igual como el efecto fotoeléctrico. Y esta energía pues se encarga de alimentar obviamente a los aparatos eléctricos convencionales de una casa, comercio, industria. Los componentes que integran el sistema fotovoltaico son muy simples. El módulo fotovoltaico, el inversor de string, un microinversor y el medidor bidireccional. El módulo fotovoltaico, los que actualmente se instalan son los monocristalinos y policristalinos, y los más eficientes de estos dos es el monocristalino, perdón. El policristalino es menos eficiente. La diferencia que hay en un inversor de string y un microinversor es que en un inversor de string se le pueden poner hasta 20-30 módulos dependiendo de la capacidad, incluso hasta 208. En la instalación una instalación que acabamos de terminar, se le instalaron a un inversor, se le instaló hasta 214 módulos. Y el microinversor, este nada más va con un módulo. Cada módulo va a llevar un microinversor. Actualmente ya hay microinversores que se les puede instalar hasta 4 módulos. Y el medidor bidireccional simplemente hace la diferencia de la energía generada por los módulos y la energía de CFE. Este hace una diferencia y pues obviamente se ve reflejado en el recibo de luz, si hay ganancias o hay pérdidas. Selección de la capacidad de la planta fotovoltaica. Para nosotros poder seleccionar la capacidad de la planta, simplemente solicitamos al cliente un recibo de luz mediante el registro que tiene de los periodos. Se hace un promedio bimestral. Ese promedio bimestral se divide entre el consumo entre 60 días para obtener el consumo por día. Y aplicamos una fórmula sencilla: consumo diario sobre horas solares pico, para poder seleccionar el inversor que cubra esa demanda por día. Y ahora, ¿qué son las horas solares pico? Nos dice que es la unidad que mide la irradiación solar y se define como el tiempo en horas de una aproximada irradiación solar constante que llega del Sol. Aquí esta gráfica nos muestra, por ejemplo, aquí es donde empieza a salir el sol. Sale el sol, la planta va, en base al tiempo, la planta va generando un poquito más hasta llegar a las horas solares pico. Podrían ser a las 11, un ejemplo, y terminar a las 2 o 3. En ese tiempo, que son las horas solares pico, la planta va a estar generando su máxima generación. Al pasar las horas solares pico,
ya va bajando la producción hasta llegar prácticamente a cero cuando ya llega la noche. Bueno, una vez ya seleccionado la capacidad del inversor, hay que tener en cuenta las pérdidas, que rondan entre un 20 hasta un 30%. Hay veces que hasta un poquito más. Las pérdidas más frecuentes son por coeficiente de temperatura del módulo, sombras, eficiencia del inversor, ángulo de inclinación, condiciones atmosféricas. Por coeficiente de temperatura del módulo hay que tener en cuenta el Standard Condition. El Standard Condition nos dice que para producir una potencia, por ejemplo, de 665 watts, necesita cumplir con estos conceptos. La irradiación debe de tener 1000 watts sobre metros cuadrados, con una temperatura de 25 grados centígrados y una masa de aire de 1.5. Ahora, por cada grado centígrado que aumente, por ejemplo a 26, por 1 grado centígrado, la corriente de cortocircuito va a aumentar un 0.58%. El voltaje de circuito abierto va a descender un 0.330% y la potencia máxima de igual manera va a bajar un 0.400%. Es ahí donde empiezan las pérdidas. Las otras pérdidas son por sombras, que puede ser por un árbol, un edificio, un poste, una antena. La eficiencia del inversor, pues simplemente por diseño. Si es de mala calidad, pues obviamente va que no pase estándares de pruebas y lo compres. En pocas palabras, un inversor para ti. Ángulos de inclinación, condiciones atmosféricas, que son las que pues no se pueden controlar, más que nada por el tiempo, ¿no? Y bueno, aquí hay un pequeño ejemplo. Por ejemplo, esta es la capacidad del inversor. Obviamente por pérdidas puede caer hasta un 20%, un 25, 30%. Para más práctico, pues puse por ejemplo 1.20% más o menos. Esto quiere decir que ese 20% que va a tener de pérdidas, nosotros lo vamos a sobredimensionar a 1.20% para poder obtener prácticamente 5000 kilos, para compensar más que nada. Una vez teniendo el valor, se divide entre la potencia del módulo que vayamos a instalar para que ya prácticamente el cálculo nos diga cuántos módulos debemos de tener para cubrir esta demanda, este consumo. Dimensionamiento y sobredimensionamiento de la planta fotovoltaica. Anteriormente ya les había explicado cómo seleccionar el inversor y cuántos módulos poder seleccionar. Aquí para la selección del módulo fotovoltaico hay que tener en cuenta su potencia de generación, corrientes y voltajes. De igual manera en los inversores, corrientes y rangos de voltaje, que es muy importante. Y el número de MPTs. ¿Y qué es el MPT? Dice que el MPT tiene la tarea precisamente de determinar instante por instante dicho punto de máxima eficiencia de energía o eficiencia energética. Ahora sí que el punto con mayor eficiencia de generación es el que va a tomar para la producción. Aquí hay un ejemplo de un inversor Solís que funciona a 220 en corriente alterna, cuenta con 2 MPT y por MPPT va a tener una entrada. Este es un MPT y este es el segundo MPT con su entrada. Hay otros inversores que tienen 2 MPT con 2 entradas. Tendría 4 entradas prácticamente. Si fueran 2 MPT con cada uno con 2 entradas, tendría 4 strings, 4 entradas.
En este caso, aquí hay que tener en cuenta que el MPT funcionan individualmente. Por ejemplo, a este se le pueden instalar hasta 10 módulos y a este le pueden instalar 9 módulos de diferentes capacidades. No pasa nada. Pero si este fuese nada más un solo MPT y tendría sus dos entradas, hay que tener en cuenta que no se pueden instalar cadenas en esta entrada de 10 módulos y en el otro de 8. ¿Por qué? Porque se generaría un calentamiento. Porque el MPT nada más prácticamente absorbería la energía de 8 módulos. Sería de 16. Los otros dos restantes de la cadena de 10 actuaría como una resistencia y podría producir un calentamiento y hasta un incendio. Nota importante nada más para estar en sincronía. Al decir yo que, por ejemplo, que este es un MPT y este es otro MPT concentrada, al decir yo que pueden instalar de diferentes potencias, me refiero a que en este MPT, como es aparte de este, pero tiene una sola entrada, en esta entrada se pueden instalar 10 módulos de la misma potencia, de la misma capacidad. No hay problema, en este se pueden instalar 9 o 7 de otra potencia. Si este es de 300 watts, este se podría instalar de 400 watts y no hay problema. Ahora, si este fuese solamente un MPPT con dos entradas, aquí sí tiene que ver necesitan estar el mismo número de series con el mismo número del mismo número de series con la misma potencia. Ahora, protecciones de sobrevoltaje. Bueno, para la selección de las protecciones de sobrevoltaje o sobretensión, pues simplemente nos vamos a la norma 001C/2012 en el artículo 697. Esta nos sirve para seleccionar el equipo de protección adecuado con respecto a la tabla. Se hace un promedio de la temperatura del lugar y en base a la temperatura se selecciona el factor de corrección para obtener el voltaje máximo, que nos dice que el voltaje máximo es igual al voltaje de circuito abierto por el factor de corrección. El voltaje de circuito abierto es la suma total de todos los módulos. Por ejemplo, en una string, en una entrada de un MPT, si tiene 10 módulos, la suma de todos esos voltajes de circuito abierto va a ser el valor para esto. Por ejemplo, aquí son 459 volts, tal vez fueron, no sé, 7 módulos y ya hizo una suma de 450 volts multiplicado por el factor de corrección y nos da un valor. Si no hay supresores de sobretensión de esta capacidad, pues se selecciona el inmediato superior. Igual les menciono que estos supresores van en paralelo con el MPPT, al positivo y negativo del MPPT. Y en esta parte, pues hay una tercera terminal que se va a tierra. Y para las protecciones de sobrecorriente, da igual utilizamos la tabla de la NOM 001C/2012, el artículo 698. Nos dice que la corriente máxima debe de ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo multiplicado por el 125%. Conducir no menos de 125%, esto es para los dispositivos de sobretensión, de la corriente máxima calculada, pues nos acatamos a la norma, ¿va? Y el factor resultante es de 156% para tener la corriente máxima, que es igual a la corriente de cortocircuito por 1.56. Cabe mencionar
que algunos instaladores instalan una protección en el positivo y una en el negativo. Otros nada más en el positivo, en el extremo positivo de la cadena. Puntos importantes antes de empezar a realizar un proyecto fotovoltaico. Aquí menciono varios puntos. Uno de ellos es conocer el perímetro del lugar. Esto para ver si la losa es plana, si tiene una pendiente, si es de dos aguas, si tiene teja, etc. Y esto nos ayuda a nosotros para poder seleccionar el equipo adecuado, la herramienta adecuada para la instalación. Otro punto es observar sombras que puedan afectar la instalación. Igual menciono que hay veces que nos toca instalar donde hay sombras que son constantes, que no se pueden quitar. Y en base a eso, pues se le comenta al cliente para poder instalarle optimizadores. Obviamente, pues ya se incrementa el costo de la instalación. Otro punto es ver qué sistema tiene el cliente, si es monofásico o trifásico, media tensión o baja tensión. Esto más que nada nos sirve para poder instalar, seleccionar el inversor, si es trifásico, monofásico o dos hilos. Hacer pruebas en la losa para ver qué tipo de soporte le podemos poner, de anclaje. Estudio de estructura. Estos son para casos de naves industriales, en donde ya ahí son proyectos mucho más grandes. Esos estudios se hacen para ver qué tanto puede aguantar esa estructura. Orientación del sistema. Siempre es recomendable instalar al sur, dado que ahí es donde se aprovecha la máxima energía del sol. En casos especiales en direcciones opuestas. Obviamente también se le da parte al cliente que se va a bajar la producción. Ángulo de inclinación. Recomiendo visitar la página de la NASA o con la latitud del lugar. Ya saben que el ángulo de inclinación es muy esencial, dado que por ejemplo, si el ángulo de inclinación en esa planta debe ser de 21 grados y le bajas a 15, va a bajar igual la producción. Diseño del sistema fotovoltaico. Bueno, para hacer este diseño nosotros utilizamos una plataforma que se llama Aurora Solar. Con esta se puede hacer prácticamente un render y esta nos calcula la generación anual, cálculo de sombras y nos hace la misma simulación del sistema fotovoltaico. Ahí, como se pueden ver las imágenes, se ven ya instalados los módulos fotovoltaicos y los inversores, trayectorias en alterna, en directa y el estudio de sombras. Gestión ante CFE. De igual manera menciono varios puntos a considerar antes de realizar esta gestión. Por lo general la gestión se hace después de terminar el proyecto. Uno de los puntos es la papelería va a depender del municipio en el que te encuentres. No todos los municipios, todos los lugares van a pedirte la misma documentación. Algunos te van a pedir más, otros te van a pedir menos. El medidor te lo proporciona CFE cuando realizas el contrato. Esto nada más aplica para baja tensión. Ya media tensión, pues ya el instalador, la empresa que se dedica a instalar módulos, sistemas fotovoltaicos, ya necesita conseguir el medidor y lo puede conseguir con un distribuidor. El sistema no puede estar encendido e inyectando a la red sin el contrato, dado que ya pueden existir sanciones por acciones indebidas. Se requiere de una unidad verificadora. Prácticamente esto se solicita cuando son proyectos de media tensión con transformador.
Igual en la actualidad queda a criterio solicitar o no a una unidad verificadora en el sistema en baja tensión. Prácticamente esta unidad verificadora se encarga, como lo dice ahí, verificar que el sistema cumpla con la norma. Si no cumple, pues no pasa el proyecto. Y si cumple, pues felicidades, un proyecto más. Y las normas que aplican en los sistemas fotovoltaicos, pues es la NOM 001C 2012, la NEC, que es similar que la NOM, la CRE, la ANSI NMX y la DCFE. Bueno, aquí este es un proyecto que apenas terminamos. Es un proyecto comercial que constó de 542 módulos fotovoltaicos con capacidades de 385 watts por módulo. El modelo J solar. La capacidad de la instalación fue de 208.67 kilowatts con 3 inversores. Este inversor es Sunny Tree Power Core One de la marca SMA. Este inversor soportan ya con sobredimensionamiento, hasta 214 módulos se le instaló, si no más recuerdo. 214 módulos. En este lado se encuentra el lado donde entra la corriente alterna. De este lado entra la corriente directa. Este inversor tiene 6 MPPT y cada MPPT trae 2 entradas. Este lado es donde entra la comunicación, la red, el cable de red. Este es el lado de directa, su switch, y este lado son los indicadores. Un color azul nos indica que hay red, que hay señal de internet. Un color verde nos indica que el inversor está sincronizado con la red de DCFE, y si hay un color rojo nos indica una falla. El tipo de estructura que utilizamos fue de aluminio anodizado, Next Rail. La comunicación es vía Ethernet, como les comenté, de Sunny Portal. Esta página nos ayuda a monitorear el inversor. Cuando hay comunicación, aquí nos aparece una palomita de color verde y aquí nos muestran los valores de la generación. Igual nos muestra la información de la planta, cuántos inversores, de qué capacidad, el lugar, la temperatura en la que se encuentran y la prevención de dióxido de carbono. Igualmente aquí nos muestra con gráficas la producción. Aquí nos muestra esta producción porque fue cuando se arrancó para poder darlos de alta en la planta. Y aquí se encuentran los menús de configuración, de energía y todo. Y por último, se le instaló un Data Manager. Bueno, este Data Manager prácticamente es la parte de control y nos va a ayudar a nosotros al control de la planta. Por ejemplo, esto está programado para que no se inyecte nada en la red. Esto se le llama el control de inyección cero, que significa que se va a prender la planta fotovoltaica, va a generar, pero lo que se genere se va a quedar solamente en la residencia, en el comercio. Se va a consumir en los equipos, pero no va a enviar potencia a la red para no tener problemas con ellos. Debido a la pandemia, y pues sí se va a tardar un poco para llegar el medidor, y por ende que acudimos a esto. Pues aquí prácticamente pues son los componentes básicos, el Elcore, perdón, Data Manager y aquí sus protecciones. Y bueno, pues aquí tenemos el antes y el después. Aquí estamos haciendo un levantamiento, análisis de sombras. Estamos analizando
la losa, sacamos medidas del perímetro para poder hacer el render y poder diseñar el sistema. Y aquí pues ya está instalado el sistema, ya lo hemos finalizado. Aproximadamente tardamos un mes y medio, no, un mes y una semana. Un mes y una semana para poder terminar este proyecto. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero hayan aprovechado la información, la poca información que les di, pues la hayan aprovechado al máximo. Muchas gracias.